Esto es De Penalista a Penalista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todas? Muchas gracias por apoyarnos todo el año 2024. Gracias por darnos ese recibimiento y desde luego escucharnos, vernos, compartir el contenido. Es muy grato para nosotros iniciar el primer live del año. Elegimos este tema porque en primer lugar creo que es importante hacerle saber a la ciudadanía, en primer lugar, en qué consistió esta reforma al artículo 19 de la Constitución, específicamente, como lo decimos vulgarmente nosotros, al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y quisiera yo empezar diciendo que el problema sí es un problema que se hayan agregado más delitos o más tipos penales, pero el problema central es que se sigue manteniendo la oficiosidad de la prisión preventiva. A pesar de todo lo que ya hemos analizado a través de sentencias de la Corte, a pesar de todo lo que se ha sustentado a través de el criterio del Pleno Regional Norte, incluso que nos establecía, porque ahorita, bueno, con esta reforma el panorama cambia, pero nos decía que podía haber eh, esta tutela de anticipada cuando se solicita el amparo en contra de la imposición de esta medida con efectos restitutorios. De manera que nos deja en un estado quizá de retroceso como Estado mexicano ante el mundo, y esta oficiosidad pues al final de cuentas sigue persistiendo. El último párrafo lo señala de manera literal: no puede haber una interpretación conforme, no puede haber una interpretación pro persona, se debe atender a la literalidad de la norma. Bueno, yo creo que es importante también abordar un poco de los antecedentes, maestro José Antonio, porque si bien es cierto que esta reforma pues no solo nos genera inconformidad, lo cierto es que es un ejemplo o un resumen de cómo se ha ido conduciendo el Estado mexicano, ¿no? Hay que recordar que a través de la reforma en materia de seguridad y justicia del año 2008, lo que se intentó realizar es justamente pasar a un sistema más garantista, un sistema que velara en mayor medida por los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, pues de forma contraria a esta idea, se reformó también un artículo 19 constitucional estableciendo justamente en este segundo párrafo lo que entendemos como en la jerga cotidiana como el catálogo de delitos que van a meritar prisión preventiva de carácter oficioso. Entonces aquí ya es una idea completamente antagónica de lo que se buscaba a través de la instauración pues de este sistema de corte garantista. Y no solo eso, sino que hay que recordar incluso el tema de que nosotros como Estado pues nos adherimos desde el 81 a una Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también nos adherimos a una Convención de Viena que nos está hablando pues de lo que conocemos como el pacta sunt servanda, que es que los tratados son para cumplirse, ¿no? Y entonces no conforme a eso, porque si bien es cierto que en el 2008 todavía no se daba esta reforma del año 2011 en derechos humanos que actualiza completamente el artículo, sobre todo primero constitucional, lo cierto, maestro José Antonio, es que nosotros ya estábamos adheridos a la convención y por lo tanto teníamos la obligación de, pues, a través de nuestro marco jurídico interno, pues, realizar las mejoras para que los gobernados, pues, tuvieran estos derechos garantizados a rango convencional. Sin embargo, lo que sucedió fue contrario a esto. Se creó un artículo 19 constitucional que fue reformado posteriormente en gran medida en el 2019, aun cuando ya habían sentencias de la Corte Interamericana, ¿no, maestro José Antonio? Sí, claro, digamos, es el mismo retroceso, pero considero yo es una solución política que tiene el Estado mexicano. Me parece que es una solución un tanto política del Estado mexicano ante su incapacidad de brindar seguridad. Esa es la realidad. Porque al final de cuentas, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya te dijo que tu constitución va en contra de la convención, sí, que tu constitución eh, vulnera de alguna manera o sigue siendo contraria a opiniones consultivas,
Yo creo que no hay una circunstancia que pueda hacer que podamos defender a la prisión preventiva oficiosa. Entonces, de una manera tajante, de una manera nada jurídica, se parcha otra vez, y disculpen la palabra, a la Constitución, se agregan nuevos tipos penales y se establece un artículo que en sí, o mejor dicho, un párrafo al final, que en sí es contradictorio al artículo primero de la Constitución, que es contradictorio o que se contrapone a la reforma misma de derechos humanos del 2011 y del 2008, desde luego. Entonces, el problema es de raíz y la solución que se busca en realidad no llega a un buen puerto, porque al final la consecuencia va a ser, vamos a tener a más personas ahora en prisión preventiva, incluso teniendo 1 año, 2 años o más sin recibir sentencia, y los cerezos, los eferesos, pues los vamos a tener atiborrados de personas que incluso son personas procesadas. Puede ser que em, no haya una oportunidad para estas personas más adelante de reinsertarse a la sociedad de nueva cuenta. Entonces, el problema aquí de raíz es, te encierro para que ya no haya ningún problema, para que yo de alguna manera, desde las copas de los árboles y no de raíz, intente solucionar el problema, que al final de cuentas, desde mi punto de vista, ha dejado de ser jurídico. Sí, tenemos la Constitución, tenemos el Código, tenemos la jurisprudencia, pero por política criminal se realiza la reforma de la Constitución. Entonces, es una decisión política la que pone de relieve qué personas, o mejor dicho, qué causas penales van a estar sujetas a la prisión preventiva oficiosa. Y volvemos a lo mismo. La prisión preventiva oficiosa vulnera, como ya lo dijo la Corte Interamericana, innumerables derechos fundamentales. No hay derecho a probar, no hay contradicción, incluso no podemos. Vulnera el derecho a la igualdad, que está también previsto en la Convención Americana. ¿Por qué? Porque estamos Exactamente. dando tratos distintos a las personas que están siendo procesadas, ¿no? Entonces, como bien lo dices, maestro José Antonio, pues vulnera un cúmulo de derechos, ¿no? Pero lo cierto también aquí es que yo creo que causó un poco más de escándalo porque México ya fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas sentencias que ya no sabemos de memoria, García Rodríguez y otros, y son Paxley Tectile contra México. Sin embargo, es importante recordar, como bien lo decía hace un momento, desde el 2008, cuando se crea este 19 constitucional, ya era completamente inconvencional. Posteriormente viene el 2011, se reforma la constitución en materia de derechos humanos y también tenemos una contradicción de tesis hermosa 293-2011 que nos establece que México reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que ellos, al emitir opiniones e interpretaciones de la convención, estas opiniones van a tener el carácter de jurisprudencia y que van a ser vinculantes para México, aun cuando no fueran parte del litigio. Entonces, si bien es cierto que en estos años actuales, México fue sentenciado por la Corte Interamericana, lo cierto es que ya había infinidad de sentencias que hablaban de esto mismo. Por ejemplo, desde el año 2007, antes de la instauración de la reforma del 2008, tenemos una sentencia Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, si la memoria no me falla, contra Ecuador, que me hablaba justamente de que no puede haber una prisión preventiva oficiosa porque no tiene el carácter de medida cautelar por no seguir el test de proporcionalidad, ¿no? Posteriormente también hay un caso Romero Peris contra Argentina en el 2019, y aunque México no era parte, a través de esta contradicción de tesis que decía era vinculante para el Estado mexicano, y no conforme a eso, en el 2019 se volvió a reformar nuestro artículo 19 constitucional, ampliándose aún más este catálogo, ¿no? Entonces, pues ya posteriormente, obviamente, ya vienen estas dos sentencias, Don Paxley Tectile contra México, García Rodríguez contra México, y es lo mismo, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2024
2024, se reforma otra vez la Constitución, se vuelve a ampliar y nosotros nos quedamos de, oye, entonces completamente estás inobservando y ya te estás deshaciendo de un vínculo o de un pacto interamericano de derechos humanos. Lo cierto es que es algo que venimos haciendo décadas atrás, ¿no? Y ahora bien, justamente como tú decías, maestro José Antonio, pues el tema de, sobre todo de esta reforma, si vemos qué ilícitos se incluyeron, pues más allá es como con un fin preventivo, ¿no? Más allá que los fines que siguen en efecto las medidas cautelares. ¿Por qué preventivo? Porque son en gran medida ilícitos, por así decirlo, fiscales. Entonces, ¿qué está diciendo la federación? Aguas, ahí ya no lo vayas a hacer porque con el simple hecho de que te vinculen vas a estar en la cárcel mientras se resuelve tu proceso, ¿no? Entonces es realmente lo que están haciendo es con una finalidad preventiva sin realmente fijarse si hay fines procesales completamente válidos como son los que ya sabemos, ¿no? Sí, sí, maestro, la verdad es que yo estoy de acuerdo. Ya existe un amplio recorrido de jurisprudencia de la Corte Interamericana hablando de la prisión preventiva oficiosa. Incluso en esa sesión yo recuerdo de García Rodríguez, decía el juez Oporto, me parece, que era inaceptable que una figura así existiera en el país. O sea, no entendía cómo existiría o cómo, no entendía cómo existe en México la prisión en automático. Entonces, creo que eso habla de cómo estamos a nivel internacional, cuál es el papel que tiene el Estado mexicano y como les digo, al final nosotros vamos a la sala de audiencias y hacemos nuestro mayor intento, pero cuando las normas o las leyes están estructuradas de una manera partimos de eso. Y si la norma nos establece que se debe hacer una interpretación diferente a lo que ya hemos venido desarrollando, porque es un retroceso, contrario a la interpretación conforme, contrario a la interpretación pro persona, eh, pues nos deja en un estado de mucha vulnerabilidad y desde luego que esto también atañe a los jueces, porque se podrían extralimitar ahora de no acatar ese artículo 19 en ese último párrafo que fue reformado. Y retomando tu comentario, maestro José Antonio, ahora bien, va a ser una labor no solo también de nosotros como abogados y abogadas postulantes, sino también a los, bueno, un trabajo que ya la Corte Interamericana le dio a los juzgadores. En estas sentencias en contra de México hay diversos párrafos en donde dice que los jueces tienen la obligación de realizar este control de convencionalidad ex oficio e irse por la observancia del artículo 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces es interesante pues estos temas porque muchas veces decimos sí, pero es que al estar en la Constitución completamente ya es una restricción a la libertad legal permitida. Sin embargo, el tema de la prisión preventiva oficiosa yo creo que no se basa ahí, se basa más como en un 7.2 de la Convención donde dice que no puede ser de carácter arbitrario, ¿no? Y una prisión preventiva oficiosa es arbitraria por donde lo queramos ver porque ni siquiera se llega a aperturar el debate para poder establecer si hay un riesgo o una necesidad de cautela y si obviamente pues es la idónea, ¿no? Si siguen los principios de la proporcionalidad, si es necesaria. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra obligación? Pues no tirar la toalla, no decir, mira, esta nueva reforma trae en el último párrafo que no puede ser interpretado más allá que de forma legal, porque también sigue vigente un artículo primero constitucional, sigue vigente la 293-2011, que dice que ya no estamos como, los tratados internacionales son otra cosa y la constitución es otra cosa, estamos bajo un parámetro de control de regularidad constitucional, donde mi derecho a la libertad no solamente está reconocido en la Constitución y la libertad constitucional es una y la libertad convencional es otra, sino son uno solo y por lo tanto los juzgadores ya incluso están obligados, reitero, por la misma Corte Interamericana en estas sentencias a realizar este control de convencionalidad de forma oficiosa y pues habría que ver cómo van a estar los operadores por realizando estos ejercicios de argumentación y cómo van a estar resolviendo los juzgadores. Sí, como bien lo dices, realmente tendríamos que apelar. Digo, al final, cuando leemos las sentencias de la Corte Interamericana, pues entendemos que
básicamente toda la jurisprudencia se encuentra ahí y cada sentencia o una sentencia posterior va retomando lo que ya, de lo que ya ha sido resuelto, ¿no? Entonces, para ilustrar mejor el test de proporcionalidad, cuando menos, porque se ha ido puliendo, pero cuando menos en Sopaxle Tecpile, si lo quieren consultar, en el párrafo 105 establece 4 incisos. Y el primero es que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la convención. Desde ahí ya vamos perdiendo. Pero con, haciéndonos, dándole un voto de confianza al Estado mexicano, el segundo parámetro es que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido. Sé que sean necesarias en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido. ¿A qué nos referimos con el fin? Pues es ese fin o esa necesidad de cautela del 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya lo hemos desarrollado, peligro de sustracción, que no se que se obstaculice la investigación, riesgo para la víctima, el ofendido, la comunidad incluso. Y por último, pues la idoneidad. En este caso, establece que deben resultar estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción. Está en párrafo 105, como tú lo dices, a través de esta contradicción de tesis 293-2011, se establece este parámetro de regularidad y dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a eso sí le hacemos caso, pero a la Corte Interamericana no. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución y la Convención Americana son Constitución, para que lo entendamos. Ya no hay, como dices tú, esta jerarquía. Sin embargo, esta teoría de la restricción constitucional, pues al final fue la llave que pues ha servido, la verdad, para que sigamos imperando o sigamos valiéndonos de la prisión preventiva oficiosa. Esa es la ventanita por la cual se presta a diferentes interpretaciones y, Claro. y pues se sigue manteniendo la arbitrariedad en las salas de audiencias. Claro, porque como el tema de las restricciones no está completamente establecido, viene la interpretación que cada autoridad va a hacer de ella. Por ejemplo, me acuerdo mucho que el voto particular en ese entonces ministro Arturo Saldívar de la REA, lo que decía es que la única restricción expresa constitucional es la del artículo 29. Toda la que nosotros queramos llegar a interpretar no va a ser restricción, ¿sale? Entonces ahí viene un poco el conflicto que da la interpretación. Ahora bien, retomando un poco el punto que tú comentabas del test de proporcionalidad, yo creo que tenemos un problema infinito porque la primera parte en donde sea con un fin legítimo y que tenga apego a la convención, hay que recordar que el artículo 7 apartado o párrafo, mejor dicho, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos habla que la libertad de una persona puede llegar a estar condicionada para garantizar que comparezca a juicio, pero no así la seguridad de la víctima, de los testigos, de la comunidad, y no así incluso obstaculizar la investigación. Entonces, esos dos ya son inconvencionales y por lo tanto, si nos ponemos en un plano de interpretación completamente convencional, el único fin legítimo sería evitar que el imputado o el acusado se sustraiga de la acción de la justicia en términos del 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, yo también quiero tocar rápidamente un punto bien importante que fue un parteaguas y yo creo que muy salvavidas para muchos y muchas cuando vino la reforma del año 2019, también en el 19 constitucional, en este segundo párrafo, cuando se llega a ampliar este catálogo, y es que hay una contradicción de tesis de número 551-2019, que era una controversia en donde se preguntaban esto. A ver,
esta reforma del 19 constitucional va a surtir efectos, va a poder ser aplicable desde el momento en que es publicada o nos esperamos a que la ley regulatoria, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, reforme el 167 y explique cuáles son completamente las hipótesis por las cuales una persona va a poder estar sujeta a una prisión preventiva de carácter oficiosa. Y lo que resolvía en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que nos decía, la reforma solo será aplicable hasta que el 167 se haya encargado de delimitar dentro de todos los ilícitos que existen en las referidas materias aquellos que habilitan la imposición de la prisión preventiva de carácter oficioso. Entonces también va a poder ser una opción para nosotros defender a nuestros representados en audiencia a través de esta contradicción de tesis, repito, 551-2019. ¿Por qué? Porque se parece a lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita lo que se reformó fue delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, hasta parece trabalenguas, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Entonces, en términos de la contradicción 551, habría que esperar que el 167 fuera reformado para delimitar estos ilícitos. Y mientras tanto no se reforma el 167, esta contradicción decía, no podría ser aplicado el artículo 19 constitucional reformado. Entonces, es algo que nos va a ayudar, digo, es un consejo ahí por si lo quieren tomar. Pero yo creo que la base de todo esto es no tirar la toalla, no irnos ya únicamente por la reforma en su último párrafo del 19, donde dice ya completamente es lo que dice la ley, sino seguir nosotros argumentando, solicitar todavía un control de convencionalidad, también argumentar conforme a esta contradicción de tesis y seguir pues aquí al pie de lucha, ¿no, maestro José Antonio? Realmente nos queda el control de convencionalidad, porque al final la convencionalidad y la constitucionalidad es una circunstancia que aún está pendiente de analizarse por la Corte, es decir, se puede entrar al estudio de la inconvencionalidad de un precepto constitucional, pero bueno, por alguna extraña razón sigue ahí, sin dictarse, sin sesionarse, y pues yo creo que estaremos esperando. De igual manera, está pendiente eh, respecto del Pleno Regional Centro Norte y Centro Sur, de la tutela anticipada, cuando solicitamos la suspensión, cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa. Este, es decir, esta famosa tutela anticipada de derechos. Entonces, pues son dos circunstancias que la misma Corte debe delimitar. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo no encuentro alguna circunstancia, alguna justificación por la cual la Corte no pueda resolver conforme a lo que ya se ha establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como tú ya lo has dicho, creo que la línea es clarísima, lo que está sucediendo en el país es clarísimo. Sin embargo, tendríamos que apelar a lo que ya estableció la maestra Paula. Dice Maribela o Maribella, discúlpame, no sé cómo se diga, Emilia Morales. A la hora de apelarlo en la audiencia empezamos invocando la contradicción con el artículo primero constitucional, la 293-2011 y las sentencias de la Corte, y ya vemos qué dice el juez. ¿Dependerá de la firmeza de nuestros argumentos? Pregunta. Y bueno, en esencia, creo que está más que claro cuál es el rumbo que se ha tomado el Estado mexicano, porque sinceramente a nivel constitucional, a nivel internacional, tenemos preceptos que de alguna manera nos van a ayudar, si no para expulsar a la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento constitucional, sí para inaplicarlo. Sin embargo, igual me atrevería a decir que ni la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha atrevido a entrar al análisis de ello. Entonces, pues eso nos dice demasiado. No hay que ser tan inteligentes para entender el rumbo de, pues, político y jurídico de nuestro Estado. Claro, y nada más como extendiendo un poco la respuesta en cuál es la línea argumentativa, qué podemos decir, pues son varias.
¿no? Y para ello les voy a recomendar también leer un amparo directo 33-2023. Lo que hacía era señalar que se deben entender por una prisión preventiva de carácter oficiosa, porque hay que recordar que este sistema de justicia es un sistema dispositivo. Quiere decir que vive por la intervención de las partes, no así por la intervención del juzgador. Entonces lo que se hace acá es interpretar que la palabra oficiosa quiere decir que el juez de control va a aperturar el debate oficiosamente, aun cuando el agente del Ministerio Público no solicite la imposición de una medida cautelar. Eso señala el 33-2023. Se puede llegar a argumentar, claro, se puede llegar a argumentar, ya fue interpretado lo que significa oficioso y no quiere decir que usted la va a imponer automáticamente, significa que usted va a abrir de carácter oficioso el debate para que el agente del Ministerio Público pueda llegar argumentativa y a través de datos o medios de prueba establecer la necesidad de la cautela y este test de proporcionalidad que tú bien ya nos explicaste, maestro José Antonio, y también escuchar a la parte, porque si no se rompe completamente con la naturaleza del sistema. Esto es lo que dice el 33-2023. Luego, como bien ya lo expliqué, tenemos la contradicción de tesis 551-2019, que es, no puede ser aplicado el 19 constitucional antes de que hay una reforma a la ley nacional activa en la materia, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si no se reforma, no puede ser aplicado, ¿no? Y también, pues justamente lo que tú ya decías, pues es una inaplicación a través de este control de convencionalidad que ya están obligados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ser incluso de carácter oficioso, ¿no? Entonces, es eso, es seguir argumentando y contestando también la otra pregunta de si completamente la decisión depende de nuestros argumentos, el 100% no. ¿Sale? Porque podemos tener una excelente capacidad argumentativa, podemos saber la contradicción del tenis 551-2019, podemos saber cómo solicitar una interpretación conforme, incluso la inaplicación, podemos saber este amparo directo 33-2023, pero el juzgador puede decir, no, porque el 19 constitucional en su último párrafo ya me lo señala, o pueden haber también jueces valientes, jueces que hacen incluso lo que el artículo primero les manda, que dice todas las autoridades en ejercicio de sus funciones en aplicar la prisión preventiva oficiosa, como el doctor que fue nuestro invitado, el doctor Eduardo Osorio. Entonces, pues es saber cómo defenderlo con estos tips, estos criterios que les acabamos de dar, y pues no tirar la toalla, ¿no? Para eso, pues obviamente después vamos a tener incluso el recurso de apelación, porque es el tema de medidas cautelares, el amparo, ¿no? Y habría que ver cómo van a estar pues resolviendo los juzgadores federales, porque ahorita estaba viendo una publicación justamente que estamos haciendo referencia a la suspensión, maestro José Antonio, que por cierto ya hablamos de ella en un episodio, por si quieren verla, y estaba viendo una publicación de nuestro amigo y maestro Oscar, que decía que justamente ya le había dado la vuelta a esta suspensión pues de tutela anticipada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había sido reformado el 19 constitucional. Entonces, pues habría que estar atentos a los criterios, pero siempre pues analizando y siguiendo analizando los criterios de la Corte Interamericana y estos diversos criterios por tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los tribunales colegiados, ¿no? Es que a mí me parece increíble cómo a la Constitución sí le hacemos caso, pero a los tratados, a las convenciones no, ni a la jurisprudencia de la Pero Corte ¿para qué la firmas, Interamericana. no? Exacto. Y más que tú dijiste ya, Corte, que ya no hay jerarquía. Esa supremacía constitucional, olvídenla, ya no existe. Cuando menos en la teoría, pero en la práctica sigue imperando. Entonces, ¿por qué sí tenemos que apelar al control de convencionalidad, al principio pro persona, cuando la misma Corte ya lo resolvió hace años? Cuando la misma Corte Interamericana ya nos especificó y nos dijo, México, Estado, estás mal, estás remando contracorriente y tu incapacidad no te permite pues ir con la línea argumentativa internacional y haces lo que quieres. Y esa es la realidad. No tenemos que rendirnos, no tenemos que, como dices, maestra Paula, tirar la toalla. Sin embargo, me parece falaz este argumento de
Por ejemplo, ya no hay tutela anticipada o ya no hay suspensión eh, eh, en cuanto hace al amparo contra la prisión preventiva, eh, porque el artículo 19 ya fue reformado. Ajá. ¿Y cuando obedecemos al artículo primero? No se supone que los derechos humanos, uno de los principios son la progresividad. Sin embargo, violenta todos los principios, incluso derechos fundamentales, esta reforma en sí misma. Quisiera hacer un comentario que, bueno, ustedes no me dejarán mentir. Por ejemplo, en materia federal, cuando menos aquí en mi estado, en nuestro estado de Oaxaca, cuando hablamos de la prisión preventiva y son delitos federales de estos del catálogo del 19, lo que hace la gente del Ministerio Público es decir, solicito se imponga la prisión preventiva oficiosa en contra de la persona tal, dado que la causa penal se sigue por delitos contra la salud, por ejemplo, narcotráfico, y toda vez que se encuentra en el artículo 19, solicito la imposición. Defensor, defensora, claro, es inconvencional, el test de proporcionalidad, la Corte Interamericana, las sentencias, la jurisprudencia, parámetros de regularidad, y uno se mata y dice, bueno, tiene razón defensor, pero como no hemos modificado la Constitución, no puedo hacer nada, me encuentro impedido, se impone la prisión preventiva oficiosa. Ok, no cambiamos la Constitución para bien, pero sí la cambiamos para mal. Entonces, no me parece que sea un tanto jurídica la solución o la salida a esto. Sí, y mira, retomando también tu comentario de le hacemos caso a la Constitución, yo decía algo, y entonces, ¿para qué ratificas? ¿Para qué te adhieres a tratados internacionales? Primero, desde 1974 está la Convención de Viena, vigente en el Estado mexicano. Lo que ya conocemos es el pacta sunt servanda. Los tratados son para cumplirse, ¿sale? Y después tenemos un artículo 27 hermoso que me dice el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Ahí está. Y no conforme a esto, la Convención de Viena me reconoce la posibilidad de yo como Estado hacer algo, que son las reservas. Es decir, sí me adhiero, pero tengo reserva con determinado artículo, con determinada proposición. Y yo que sepa, el Estado mexicano sí realizó reservas, pero estas reservas no fueron con el tema del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino fueron con el tema de la protección a la vida, si la memoria no me falla, desde el momento de la gestación y con un tema de los cultos religiosos, pero no así con el tema del artículo 7. Entonces, no hay por qué nosotros argumentar que nuestro 19 prevé la prisión preventiva oficiosa cuando ya nos adherimos a la Convención de Viena y posteriormente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, sí, los jueces me pueden decir, es que a nosotros no nos obliga. Primero estas sentencias van dirigidas al Poder Legislativo para reformar su constitución y después nosotros aplicarlo. Pero estas sentencias en contra de México no solo dicen eso, sino además reiteran esto que ya venimos conociendo que fue a través, no, nació a través de una interpretación de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que es el control de convencionalidad, que dice, tú como autoridad jurisdiccional tienes la obligación de aplicar un control convencional ex oficio mientras la Constitución no sea reformada. Entonces, ahí está la obligación. Yo creo que si no se aplica, tristemente también es por un tema incluso de miedo. Ya sabemos cómo a los juzgadores que no resuelven conforme a los pedimentos, por así decirlo, de la sociedad, son atrincherados mediáticamente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues también se entiende el por qué no optar por un control de convencionalidad. Sí, claro que sí, convergemos creo en esa idea porque al final ha quedado muy claro en la sala de audiencias. Creo que todas y todos hemos ido a dejar todo de nosotros a través de estos argumentos, a través de todo lo que hemos leído y estudiado. Sin embargo, a veces parece ser que pues las soluciones no las encontramos en la norma.
Y pues vamos a estar próximamente grabando un episodio sobre la prisión preventiva oficiosa y el test de proporcionalidad que justamente ya la Corte Interamericana lo ha repetido en múltiples sentencias, que era lo que tú bien decías, pues obviamente el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad, la estricta proporcionalidad. Entonces, si quieren saber más al respecto, pues estén muy al pendientes porque vamos a tener para ese episodio especial una invitada de lujo, maestro José Antonio. Este tema de la prisión preventiva es muy apasionante y la verdad es que la adrenalina corre en la sala de audiencias cuando a tu cliente le están pidiendo la prisión y tienes que darte a la tarea de debatir para defender, porque puede estar en tus manos la libertad de un inocente. Entonces, no queda más que prepararnos, que actualizarnos, que seguir leyendo, preparar nuestras audiencias. No podemos ir a improvisar a una sala de audiencias. Eso sería lo peor que podríamos hacer. Estar en una mesa de litigación es una responsabilidad muy grande. Así es, entonces con la finalidad de seguir con la capacitación constante, vamos a estar grabando este 21 de enero con nuestra invitada especial, más a fondo la prisión preventiva oficiosa y el test de proporcionalidad. Obviamente en la prisión preventiva oficiosa, lo que muchas veces se pasa es obviar este análisis del test de proporcionalidad y también analizar en qué consiste y también solicitarlo y argumentarlo incluso como lo que yo ya les decía a través del amparo directo 33-2023 que dice que por oficioso se tiene que entender que lo único que va a hacer el juez de control es aperturar de forma automática, autónoma, sin la solicitud de las partes, pues debate sobre medidas cautelares. Entonces, sea un criterio, sea otro, pues hay que conocerlos y hay que argumentarlos, porque como bien ya lo repetimos, pues no hay que tirar la toalla y hay que seguir exigiéndoles a nuestros juzgadores que se pronuncien al respecto de nuestros argumentos, porque eso sí, si nosotros no argumentamos conforme a todo esto, lo que hemos estado analizando brevemente en este live, el juzgador no tiene el por qué entrar a su análisis y decir el por qué no es aplicable. Pero si nosotros lo argumentamos, tienen la obligación de decirnos el por qué no, y es complicarles el ejercicio de inobservar ya resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues es una labor de todos los operadores del sistema, ¿no? Sí, de igual forma, recuerden que lo que no se argumenta en audiencia no se puede hacer valer en un recurso. Entonces, no me puedo ir a sentar a la sala de audiencias esperando y diciendo, bueno, en mi amparo en directo lo compongo o en mi apelación me repongo. Todo lo tenemos que hacer en la audiencia para poderlo hacer valer en el amparo o en la apelación. Entonces, pues les agradecemos estar aquí un día más con nosotros y recuerden que este espacio es para todos y todas ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y no olviden seguirnos y suscribirse a nuestros canales.